Amigos de Viña del Mar, ciudadanos de Viña del Mar, compatriotas chilenos, palabra del Señor, ya que estamos cerca de Navidad. Cristo Jesús es el Salvador. Nosotros somos cristianos, no somos musulmanes, no somos tibetanos, no somos islámicos, somos cristianos. Chile es un país cristiano y estamos cerca a conmemorar la natividad de nuestro Redentor, Cristo Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice respecto de Cristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, salvos de nosotros tener que responder por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Cristo respondió penalmente por nuestros pecados. Él voluntariamente se dejó imputar con todos los pecados que nosotros siempre los vamos a cometer. Desde que nacemos, vivimos en esta vida y hasta que nos moramos. Porque nosotros siempre vamos a caer en pecados. Y un pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que una persona pudiese o no cometer, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y dice la palabra del Señor: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí se está hablando de justificados, personas justificadas por la fe, que es la única manera en que un ser humano pueda ser declarado justo por Dios, cuando Dios haya fe en el ser humano. Y fe se define en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Adelante, no hay problema, si estamos en la iglesia. Ya. Ah, usted yo lo vi en el Sábado Gigante. Sí, sí. Sí, ahí está Francisco. Claro. Entonces, dice la Escritura que el pecado tiene que ser sentenciado con la muerte. Y muerte significa desamparo, separación. Muerte, eso es lo que significa, separación. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo. La muerte del alma es cuando el alma creada por Dios queda desamparada por Dios por toda la eternidad. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ahí se habla de la Trinidad humana. Dios nos ha hecho trino, conforme a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Patricio, ¿te puedes creer a Patricio? Entonces, que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces nosotros somos trinos. Ahora, vamos al origen, al huerto del Edén, al Génesis. Dios creó al hombre trino, espíritu, cuerpo y alma. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, primero Dios le hizo el cuerpo tomado del polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz el ruaj, el alma, y el neuma, el espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, Adán y Eva, una vez que Adán fue creado, sabemos por Génesis capítulo 2, que de la costilla de Adán, Dios le hizo a Eva. Ahora, en el huerto del Edén, los dos estaban en inocencia. Eran inocentes, es decir, no tenían el conocimiento de lo que era bueno y malo. Eran como niñitos. Entonces Dios le ordenó a Adán no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Le dijo el Señor: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Adán y Eva estaban en inocencia. Si comían del fruto del conocimiento del bien y del mal, iban a quedar expuestos a la condena, a la muerte. Porque todo ser humano viene por una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa se dio en Adán y Eva. Y eso que Adán y Eva fueron creados perfectos. Cuando uno lee Génesis capítulo 3, se da cuenta uno que Eva estaba llevada por su propia concupiscencia rodeando el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Aparece la serpiente a Eva
Y la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. Y Eva le responde a la serpiente, Dios ha dicho no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, Eva estaba mintiendo, porque Dios no dijo ni le tocaréis. Solamente Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. No le dijo, el día que de él comieres y tocaréis del fruto. Entonces, Eva estaba mostrando una naturaleza pecaminosa ya en el huerto del Edén. Como si esto fuera poco, como si esto fuese poco, Dios le había dado un mandamiento a Eva, perdón, Dios le había dado un mandamiento a Adán de no comer del fruto, solamente a Adán. Adán estaba con ley de Dios, Eva no. Entonces, cuando la serpiente le dice no moriréis, Eva le cree a la serpiente en vez de creerle a Adán, porque Adán tuvo que retransmitirle la orden a Eva, de que Dios había dicho que el día que comiere del fruto, perdería la inocencia porque sabrían plenamente el conocimiento del bien y del mal. Entonces, Eva miró el fruto y lo codició, según Génesis capítulo 3, y vio la mujer que el fruto del árbol era bueno para alcanzar sabiduría, y codició el fruto, lo codició. Entonces Eva estaba mintiendo, diciendo que Dios dijo ni le tocaréis. Eva estaba codiciando, y como si esto fuera poco, Eva comió del fruto, pero el pecado no entró al mundo por Eva, el pecado entró al mundo por Adán, por un hombre, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si quieres te puedes hacer más atrás. ¿Está bien? Necesito que te hagas más atrás para que sea mucho más... Gracias, Luis. Entonces, tenemos nosotros que cuando Adán comió del fruto, dice Génesis capítulo 3, entonces le fueron abiertos los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos. En ese momento quedaron vulnerables porque perdieron la inocencia que hoy en día tienen los niños. En Mateo 19:14 dijo Dios, porque de los tales es el reino de los cielos, de los pequeñitos, porque los pequeñitos, al igual que Adán y Eva en el huerto, están en inocencia. Pero todo ser humano, incluyo, todos nosotros cuando perdemos la inocencia de un niño, quedamos vulnerables a la condena, a la muerte del alma, porque en nosotros siempre va a existir una naturaleza pecaminosa que está vinculada con nuestro cuerpo. Solamente cuando nuestros cuerpos sean transformados a un cuerpo incorruptible en gloria, cuerpos espirituales, por fin ahí nunca más pecaremos. Pero todo ser humano, me incluyo, jamás podremos alcanzar la sublimación moral. Significa llegar a un punto en nuestra vida que a partir de ese punto en adelante seamos iguales a Dios en lo moral. O sea que nunca más, a partir de ese punto en adelante, que nunca más pequemos, eso jamás nos va a suceder a nadie. Y sabemos que un solo pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino al mundo, enviado por el Padre, y Cristo tiene la inmortalidad. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, nuestro Rey, nuestro Dios, el inmortal, el invisible. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, dijo el Señor Jesucristo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Padre Celestial le ordenó al Señor sustituirnos la condena, vida por vida. Y eso estaba escrito en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Había dicho Dios, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Entonces, el plan de salvación de nuestro Dios es a través de una sustitución de condena a la muerte del alma. Nosotros, en la cruz, no fuimos sustituidos de la muerte espiritual. No fuimos sustituidos de la muerte física, porque todos nosotros morimos espiritualmente. Necesitamos nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Cristo no vino a impedir la muerte espiritual, no. Cristo no vino a impedir la muerte física, no vino a impedir ninguna de estas dos muertes, ni la espiritual ni la física. Cristo vino a impedir la muerte de nuestras personas, de nuestras almas. En este esquema, que está basado en lo que dijo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Okay. Ahora, como nosotros somos trino, la persona cuando pierde la inocencia de un niño, queda expuesto a la condena, porque el ser humano viene con una naturaleza pecaminosa que jamás le va a posibilitar nunca pecar contra Dios. Al primer pecado cometido, dejando de ser inocente ante Dios, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu. Si una persona no pasa de muerte a vida, no nace de nuevo, morirá físicamente, la muerte física. Y el alma irá sola al infierno a esperar en tormento el juicio que le fue revelado a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí será juzgada el alma por los pecados cometidos en la vida, cuando estaba incorporada en el cuerpo. Y por un pecado que haya cometido aquí en vida, la sentencia que habrá adquirido aquí, la muerte del alma, la sentencia que habrá adquirido el alma a la muerte, va a ser ejecutoriada acá en el juicio. Y eso va a significar el lago de fuego, que es la muerte segunda. Habrá muerto espiritualmente, acá, dejando de ser niño. Habrá muerto físicamente, y aquí morirá el alma, muerte eterna del alma. Pero si nosotros entramos por la puerta estrecha, todos morimos espiritualmente, aquí recobramos la vida espiritual. Dios nos hace nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. El alma sigue viva. Ahora, si le alcanza la muerte física, el espíritu está vivo y el alma sigue viva. No hay muerte del alma. El cuerpo será resucitado, incorruptible en gloria, que es la promesa del Señor, a los que son creyentes en Cristo, pero nunca morirá el alma. ¿Se fijan? Muere el espíritu, nace de nuevo el espíritu, muere el cuerpo, resurrección para vida, pero nunca morirá el alma. En cambio aquí muere el espíritu, muere el cuerpo y aquí morirá el alma. Por eso es que hay que entrar por la puerta estrecha. Bien, Patricio. ¿Y cómo se entra por la puerta estrecha? Mediante la fe en el Evangelio. Y el Evangelio es la proclama que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El Evangelio de nuestra salvación es la proclama que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Y a través de este acto ocurrido en la cruz, Cristo cumplió una promesa que Él nos hizo. Entonces vamos a la promesa que el Señor Jesús nos hizo. En Juan 10, 28, Cristo, antes de ir a la cruz, prometió: y yo les doy vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 28. Oír la promesa que nos hizo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo. Cristo prometió: y yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. No hay nadie, aparte de Cristo, que nos haya dado una promesa tan grandiosa. Y yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. No hay nadie que tenga el potencial, el poder, para poder cumplir esa promesa tan poderosa. Solamente Cristo. Lo que Él promete lo cumple. Ahora, en la cruz del Calvario, en Juan 19, 28, antes de entregar su espíritu, habiendo expiado todos nuestros pecados en la cruz, Cristo, porque dice la Escritura respecto de Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2, 24. Isaías 53, 6 dice: mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Y cuando Cristo estaba cargado con todos nuestros pecados, que se pagan con la muerte, la sentencia a la muerte del alma se aplicó sobre Cristo, y Cristo murió por los pecados de nosotros. Querido ciudadano de Viña del Mar, compatriota chileno, crea que el alma es condenada a la muerte por pecar, créalo, es en serio. Dios dijo: el alma que pecare esa morirá, mas Cristo murió por nuestros pecados. Cristo Jesús es nuestro Rey, nuestro Salvador. Nosotros somos cristianos, nosotros no somos musulmanes, somos de Cristo cristianos, somos chilenos cristianos de Cristo. Y vamos a celebrar la natividad de Cristo, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es nuestro Dios, no Alá,
no Mahoma, Cristo Jesús, Él es nuestro Rey. Ya sea que tú seas católico o evangélico, Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, Dios encarnado. ¿Qué es lo que es un redentor? Redentor, Cristo Redentor, es aquel que redime. Redimir es comprar, pagando un precio completo para comprar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Cristo nos redimió del infierno, Cristo nos redimió de Satanás, nos compró, porque estaban los seres humanos en la garra de Satanás, marchando al infierno. Cristo es aquel que nos compró al precio de su propia vida. Los pecados, ¿cómo se pagan? Con la muerte. Pero Cristo murió por los pecados nuestros, de nosotros. Él pagó en vez de pagar nosotros. Y si paga Cristo, ya no tenemos que pagar nosotros por nuestros pecados. Ahí está la salvación, a través de una sustitución que ocurrió en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario hubo un juicio idéntico al juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, ¿Me puedes sacar la botella de mi mochila y una botella de vidrio con agua? en la cruz de Calvario hubo un juicio similar, de las mismas características que el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Esa no es mi mochila, tiene una botella de... Ah, perdón. Perdón, Ingrid, aquí está. El Señor le revela a Juan, cuando Juan estuvo desterrado en la isla de Patmos, un juicio terrorífico, espantoso, es el juicio ante el gran trono blanco, y que está revelado en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ahí Juan dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Patricio, ¿podría hacer una vista panorámica, por favor, ahora? Mientras yo me- ¡Patricio! ¡Rápido, mira, rápido! Bien, el Señor le revela a Juan el juicio ante el gran trono blanco. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice Juan: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Ser lanzada el alma al lago de fuego. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, tenemos un juicio revelado al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, leemos: y vi, dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es espantoso que un ser humano común y corriente como nosotros sea juzgado según sus obras ante el santo, santo. O sea, no, el ser humano tiene que evitar tener que ser juzgado ante un Dios 3 veces santo. Y fueron juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es la muerte del alma. Entonces hay un juicio ahí revelado al apóstol Juan. Entonces, en la cruz del Calvario, este juicio ocurrió en la misma característica que el juicio ante el gran trono blanco.
En vez de que nosotros tengamos que responder en un juicio por nuestros pecados, y un solo pecado basta para que el alma sea lanzada al lago de fuego, el que fue juzgado por nuestros pecados, en sustitución de nosotros en la cruz, fue Cristo. O sea, Cristo en la cruz lo que estaba haciendo era sustituirnos el juicio ante el gran trono blanco. En vez de que nosotros fuéramos juzgados por nuestros pecados y ser condenados nosotros al lago de fuego, el que en la cruz del Calvario fue juzgado por nuestros pecados y condenados a la muerte, fue Cristo. En Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero vino Cristo desde los cielos a sustituirnos el juicio. A eso vino Cristo. Cristo vino a impedir que en ningún momento de nuestra existencia eterna nos fuese quitada la vida, se nos fuese quitada la vida al alma. Porque de que nos es quitada la vida al espíritu, sí. De que nos es quitada la vida al cuerpo, sí. Lo que nunca nos tiene que ser quitada la vida es al alma. Ahora, porque dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Entonces, en Hebreos 9, versículos 27 al 28, dice: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, la muerte física, y el alma ir al infierno, esperar el tormento del juicio, y después de esto el juicio, y en el juicio ser lanzado al lago de fuego, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Por eso que en 1 de Pedro 2:24, respecto de Cristo, leemos: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los pecados nuestros, que nosotros siempre los vamos a cometer hasta que nuestros cuerpos físicos se mueran, todos le fueron imputados a Cristo, para él hacerse cargo de nuestros pecados. En este juicio ocurrido en la cruz del Calvario, Cristo estaba siendo enjuiciado por los pecados nuestros y condenado por los pecados nuestros. Entonces, cuando Cristo tenía todos nuestros pecados en su cuerpo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, conforme a Ezequiel 18:4, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo experimentó la muerte del alma. El alma de Cristo es inmortal. Él podía sufrir la muerte de su alma y volver a tomar su vida. Lo había dicho el Señor en Juan 10, versículos 17 al 18. Cuando Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento que el Padre le dio al Señor Jesucristo fue sustituirnos la condena a la muerte eterna del alma. Entonces, Cristo nos promete. Cristo nos promete. Cristo nos promete, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna, Juan 10:28. En Juan 19:30, estando a punto de entregar su espíritu, habiendo expiado él todos nuestros pecados, habiéndolos pagado él, por la muerte del alma, Cristo exclama: consumado es, Juan 19:30. ¿Qué fue consumado? Lo que nos prometió el Señor, la vida eterna. Consumado es. Nuestro Dios dijo en el libro de Génesis, capítulo 1, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, que dé semilla en su lugar. Y produjo la tierra hierba verde, que dio semilla en su lugar. Separe las aguas de las aguas. Y obedeció la creación. Se separaron las aguas de las aguas. Cuando Cristo vino al mundo, un leproso se acercó al Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo dijo: quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció de inmediato. El mar de Galilea empezaba a estar en tempestad. Se levantó una gran tempestad. Y el Señor Jesucristo estaba cansado, estaba reposando su cabeza en un cabezal de la barca, y los discípulos asustados le dijeron al Señor: Señor, despierta que perecemos. Y el Señor le dijo al mar de Galilea: calla, enmudece. Y se hizo una gran bonanza. O sea, el mar se calmó, desapareció la tormenta. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Y el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió fuera de la tumba, resucitado por Cristo y llevando 4 días de muerto. En la cruz del Calvario Cristo dijo: consumado es.
Y lo que el Señor dice, se cumple. Consumado es, Juan 19, 19:30. ¿Qué fue consumado? La promesa que Él nos hizo. A partir de la cruz del Calvario en adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ser humano? Para tener vida eterna, tiene que creer en el Hijo. Tiene que creer que tiene vida eterna. Porque Cristo nos las dio. ¿Cómo es condenado el ser humano? Por la indiferencia. Por ser indiferente al dictamen del Señor, que dice, el alma que pecare esa morirá. Por ser indiferente. Patricio, ¿puedes colocar ahí? Para que se vea la calle al fondo, la calle al pared. ¿Cómo entonces, de aquí en adelante, el ser humano será condenado? ¿Por qué causa? Por la incredulidad. El Señor dijo en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Ahí está la condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios nos prometió vida eterna, en Juan 10:28. Y en la cruz cumplió la promesa, diciendo, consumado es. Está consumada la promesa que les hice, les di vida eterna. Créanme, tienen que creer en Cristo, creer que Cristo nos dio vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? El Evangelio responde a la pregunta. Cuando murió en la cruz por nuestros pecados. El Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo escribe, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero no completamente persuadido. Creer en vano es creer, pero no plenamente convencido, teniendo ciertas dudas, no estando del todo convencido. Eso es creer en vano, porque tiene que ser creyendo con fe. Porque si no estás plenamente convencido, vas a estar dependiendo de tus obras. Te vas a estar metiendo en la religión. Entonces, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio de buenas nuevas de salvación. Poner oído al Evangelio. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, ¿lo sabías? Cristo murió por nuestros pecados. Ahí la indiferencia, ¿ven? Indiferencia, escepticismo, totalmente indiferente al mensaje de salvación. El Señor no es culpable. El Señor no es culpable de que los hombres se vayan al infierno, porque los hombres son indiferentes al mensaje de salvación. Ha salido por todas partes el mensaje de salvación. En Isaías 53 dice el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. O sea, el mundo desprecia al Señor, al Redentor, aquel que pagó el precio en rescate de nuestras almas. ¿Cómo pagó el precio el Señor? Muriendo. Porque los pecados se pagan así, muriendo, con la muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, así cumplió la promesa que Él nos hizo. Querido amigo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ya nosotros no tenemos que ser condenados a la muerte por nuestros pecados, porque aquel que en sustitución de nosotros fue condenado a la muerte por nuestros pecados, que nosotros siempre lo vamos a cometer, fue Cristo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí está la Trinidad, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo está mostrando que él tiene un deseo. Hay un deseo del apóstol Pablo. Dice el apóstol, quisiéramos más bien no ser desnudados, sino revestidos. El audio, Patricio. Quisiéramos más bien no ser desnudados, sino revestidos. O sea, que el alma no sea desnudada del cuerpo, porque el alma tiene un ropaje, que es este cuerpo. El cuerpo nuestro es el vestido del alma. Lo importante somos nosotros, el alma.
El alma tiene al cuerpo, que es su vestido, y tiene al espíritu, que es lo que le permite al alma, nuestra persona, poder percibir las cosas que son del espíritu de Dios. El ser humano, al quedar muerto espiritualmente, queda sin poder percibir las cosas que son del espíritu de Dios. En 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, porque el hombre natural, o sea, el hombre animal, el hombre que vive igual que un animal, porque el animal tiene cuerpo y tiene alma, pero el animal no tiene espíritu. Entonces dice, pero el hombre animal, o el hombre natural, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, con el espíritu. Pero como el ser humano está muerto espiritualmente, más el espiritual todo lo juzga. Entonces, por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Toda persona dejando el estado de inocencia, de niñez, queda vulnerable a la condena, porque nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa que está arraigada en el cuerpo físico. El apóstol Pablo, que es el modelo para los creyentes en Cristo, es el modelo del apóstol Pablo, hay que imitar a Pablo. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice a la iglesia, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 al 16, exhorta al apóstol Pablo, dice, aunque tengáis 10.000 maestros de doctrina, enseñadores de la Biblia, aunque tengáis 10.000 ayos, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo, Pablo, os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis, imítenme, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No hubo nadie que fuera imitador de los sufrimientos de Cristo como lo fue el apóstol Pablo. Muchas veces encerrado en las cárceles, perseguido, las espaldas de Pablo fueron partidas por los látigos, 3 veces fue azotado 40 veces menos 1, fue apedreado en Listra, puesto en el cepo, perseguido. El apóstol Pablo dice que él experimentaba muchos peligros. Pablo dice, yo he sufrido peligros en alta mar, peligros en naufragios, peligros entre los de mi nación, peligros entre falsos hermanos. O sea, nadie evitó tanto los sufrimientos de Cristo aquí en la tierra como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 1:15 y 16, el apóstol Pablo escribe, fiel es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, somos todos pecadores, de los cuales yo soy el principal, dice Pablo, el primero. Y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero de los pecadores, el principal, toda su clemencia para modelo, ejemplo, dicen los traductores, para modelo de los que van a creer en él para vida eterna. O sea, Pablo fue puesto como modelo para los que han de creer en Cristo. Y Pablo dice en Romanos 7, versículos 14-25, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí está hablando el apóstol Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, Pablo, en su condición de ser apóstol del Señor, está reconociendo que eres un pecador. Somos todos pecadores. Jamás podemos evitar pecar. Podemos evitar pecar en un porcentaje importante a través de la santificación personal. Pero nunca podremos nosotros llegar a un punto en nuestra vida en que alcancemos la sublimación moral, que es lo que enseñan algunos círculos religiosos del orden del mundo evangélico. Entonces, dice el apóstol Pablo, en mí mora el pecado mora en mí no mora el bien. El apóstol dice, porque según el hombre interior, que es el nuevo ser creado en Cristo Jesús, y es propio de la persona nacida de nuevo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces exclama el apóstol Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo que en él existía una ley del pecado que siempre le iba a hacer pecar, siempre. Y para nosotros los salvados está la sangre de Cristo, solamente los salvados, que es el detergente espiritual que nos va limpiando nuestros pecados. Tenemos nosotros, mis queridos amigos, la actividad redentora del Señor, donde nos salva el alma, dándole vida eterna. Pero también tenemos la actividad sacerdotal del Señor.
la actividad sacerdotal. Nosotros siempre seremos pecadores, siempre. Yo soy un inmundo y perverso pecador. Yo soy un degenerado, a veces me encuentro viendo pornografía, y yo no, soy pecador, ¿ya? Yo jamás me voy a abrogar ante ustedes una falsa superioridad moral. En Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo escribe, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas moralmente, ¿eh? Diciendo ellos son pecadores, son borrachos, ellos les gusta salir en las noches, son mujeriegos, son flojos, porque tú que juzgas, haces lo mismo ante los ojos de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Eso es Romanos 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, tú, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Eso es Romanos capítulo 2, versículo 3. Romanos 2, versículo 4. O ignora la benignidad, la paciencia del Señor. Dice Romanos capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, tú, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces el hombre está demandado al arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de parecer, un cambio de opinión, un cambio de pensamiento. El hombre tiene que dejar sus pensamientos. En Isaías 55, versículo 7, dice la palabra del Señor: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces, la palabra metanoia en el Nuevo Testamento se traduce arrepentimiento al idioma castellano, arrepentimiento. La palabra meta indica cambio, meta. Es como metamorfosis, cambio de forma. La palabra noyá, o notayaya, o notanoyoya, significa pensamiento que hay en la mente. Metanoyaite, cambio de los pensamientos que hay. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números capítulo 23, versículo 19. Tratándose de que Dios quiere bendecirnos con la vida eterna, darnos la salvación del alma, no se arrepiente el Señor. De eso no se arrepiente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero tratándose de que Dios quiere castigar la maldad humana, basta que Dios vea que el hombre se aparta de su mal camino, se arrepiente de sus pecados, para que Dios también se arrepienta de castigarlo. Y eso lo vemos en Éxodo 32, cuando Dios determinó que era correcto destruir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba adorando un becerro, Éxodo 32, al mismo tiempo que Dios le estaba entregando la ley arriba en el monte Sinaí a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés: apártate de Moisés, a este pueblo yo lo voy a destruir, y de ti, Moisés, yo haré una gran nación. Entonces Moisés intervino en favor del pueblo y le dijo al Señor: arrepiéntete, Señor, arrepiéntete del mal que has determinado hacer sobre tu pueblo. Porque ¿qué han de hablar los egipcios de ti? Han de hablar de que tú los sacaste de Egipto para matarlos, para hacerlos perecer en el desierto. Entonces, acuérdate de la promesa que le hiciste a los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, que a su descendencia le ibas a dar una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios se arrepintió. Pero aquí lo que ocurrió con Dios es que Él cambió de opinión, cambió de parecer. Le parecía correcto destruir al pueblo, pero ahora le pareció que no era correcto, porque ¿cómo le iba a cumplir las promesas a los patriarcas? También Dios se arrepintió respecto de los ninivitas. Por ejemplo, en Jonás, capítulo 3, ahí dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría sobre los ninivitas. Para Dios, a Él le pareció que era correcto destruir al pueblo de los ninivitas. Y para ese efecto mandó a Jonás a pregonar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero cuando Dios vio que los ninivitas se arrepintieron en polvo y ceniza de su mal camino, Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría sobre los ninivitas, no lo destruyó, ¿ya? Entonces aquí tenemos un arrepentimiento, que es un cambio de parecer, un cambio de juicio. El hombre tiene que cambiar su parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios producto de ya haber pecado.
debiera parecerle que se encuentra condenado o sentenciado a la muerte de su alma. Pero vemos que tristemente el hombre no quiere verse así, no quiere cambiar de parecer. Entonces el hombre tiene que cambiar de parecer respecto de la condición que ya tiene ante Dios en el aspecto judicial, porque ya pecó. ¿Cuántos pecados le costó a Satanás ser expulsado del cielo? ¿Cuántos pecados? Uno. Nosotros leemos en Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15, lo siguiente respecto de Satanás. Dice allí: tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios me sentaré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres al Seol, al abismo. O sea, no lo hizo Satanás, pero lo pensó. Es un pecado de pensamiento. Quiso ser igual a Dios, rebelarse contra Dios. ¿Cuántos pecados le costó a Adán ser expulsado del huerto del Edén? Uno, comer del fruto que Dios le mandó no comer. ¿Cuántos pecados llevamos cometidos nosotros? A nosotros nos basta un pecado cometido para que nuestras almas queden sentenciadas a la muerte, porque dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá. Oíd, ciudadanos de Viña del Mar, oíd lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados. En la cruz Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo, nuestro Redentor, nos compró, pagando un precio total, completo en rescate de nuestras almas. ¿Cuál fue el precio pagado? La muerte de su propia alma, en sustitución de nuestras almas, vida por vida. Como lo había dicho Dios en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. La vida física del cuerpo está en la sangre, como dice Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, esa es la vida física. Pero aquí nos está hablando de la vida del alma. El alma no tiene sangre. Mi alma es la que está hablando en este momento, a través de mi cuerpo. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:4. No quisiéramos ser desnudados del cuerpo. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que nuestro cuerpo sea transformado a un cuerpo incorruptible en gloria. Dice en 1 Corintios 15:53 el apóstol Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo que vivamos en un cuerpo corruptible, de carne y hueso, donde mora la ley del pecado, siempre nos vamos a rebelar contra los mandamientos del Señor. Unos más, otros menos, pero todos nos vamos a rebelar. Y en el cielo no puede haber ninguna rebelión. Por eso que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal, nuestro cuerpo de carne y hueso, sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se considera lo que está escrito en la Escritura: sordiga en la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue salvarnos de la condena a la muerte del alma. Cristo no nos vino a sustituir la muerte espiritual, porque Cristo jamás murió espiritualmente. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás entró en muerte. Cristo jamás murió, nos sustituyó la muerte física, porque el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, durmió su cuerpo. Su cuerpo fue descolgado de la cruz del Calvario y puesto en la tumba de José de Arimatea. Pero el Señor durmió. No vio corrupción el cuerpo físico de Cristo. No se agusanó. O sea, Cristo no nos vino a sustituir la muerte física de nuestro cuerpo. Porque la muerte física de nuestro cuerpo es cuando nuestro cuerpo se agusana, se hace polvo. El cuerpo de Cristo no. El cuerpo de Cristo durmió en la tumba de José de Arimatea. Y al día tercero ha sido resucitado, como dice el Evangelio. El Evangelio de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué tipo de muerte? La del alma. Si Cristo no hubiese experimentado la muerte del alma, en sustitución de nuestras almas, jamás habría habido salvación para nuestras almas. Jamás Cristo habría cumplido la promesa que nos hizo, darnos vida eterna a nuestras almas. ¿Entienden? Era alma por alma. La vida está en el alma. Cuando el cuerpo es gestado en el vientre materno, el cuerpo es gestado con sus piernecitas, sus piecitos, sus brazos, sus manos, el cuello, el torso, la espalda, la cabeza, el corazón, los órganos vitales. Pero Dios pone el alma y el espíritu y el corazón empieza a latir. Ahora, cuando el cuerpo muere, es cuando el alma desampara el cuerpo y el cuerpo pierde la vida, porque la vida está en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo queda cadáver en la morgue. Queda cadáver y empieza a descomponerse. Pero el alma es la que parte a la eternidad.
Y Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. El alma. No se está hablando de la muerte física, donde está la sangre. Se está hablando de la muerte del alma, donde no hay sangre. El alma es inmaterial. Y hay muchos testimonios, mi querido amigo, de esta separación entre el cuerpo y el alma en los hospitales cuando se hace una intervención quirúrgica. Allí en el pabellón quirúrgico hay algunos testimonios de personas que han sufrido una muerte clínica, donde ellos salen de su cuerpo y el cuerpo queda inerte en la camilla quirúrgica. Ellos ven todo lo que está pasando en el quirófano, pero ellos son sus almas. El cuerpo quedó inerte en la camilla. El cuerpo tiene sangre, el cuerpo se ve, el alma no se ve, el alma no tiene sangre. Y Dios dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma. Querido ciudadano de Viña del Mar, querido compatriota chileno, no hay nada más seguro después de nacer que tener que morir físicamente. No hay nada más seguro, pónganme atención, no hay nada más seguro después de nacer que tener que morir. Y hay veces que la muerte es provocada, que no era el tiempo de morir y la muerte es provocada por un accidente, por un delito, por una persona asesina que le quita la vida al prójimo. No hay nada más seguro después de nacer que tener que morir. Y el ser humano vive como si nunca tuviese que morir. ¿Entienden? No hay nada más seguro. De todas las cosas posibles de poder ocurrir, no hay nada más seguro que tener que morir. Y el ser humano vive como si nunca fuese a morir. Y cuando tú te mueras, querido amigo, la muerte física, ¿dónde irá a parar tu alma? Y tú has pecado. Y tu alma quedó sentenciada a la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Vas a creer en Él? ¿Que Él te salvó? ¿Que es tu Redentor? ¿Que Él murió por los pecados tuyos y así te salvó? ¿Y así cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna? ¿O vas a ser indiferente al mensaje de salvación? ¿Vas a ser indiferente a la promesa que Cristo nos hizo? ¿Vas a ser indiferente a la sentencia, que es la muerte del alma por pecar? Una de las causas más recurrentes por las cuales las personas al morir se van al infierno es porque nunca jamás en vida le prestaron atención, le tomaron en cuenta, tomaron en serio el dictamen del Señor que dice, el alma que pecare esa morirá. Fueron totalmente indiferentes a ese dictamen. Vivieron como si ese decreto no fuera dicho. Dios dijo, el alma que pecare esa morirá, y usted ha pecado. Usted debiera verse con su alma sentenciada a la muerte, con necesidad de la salvación de su alma. Y usted no se quiere ver así. No se quiere arrepentir, no quiere cambiar de parecer respecto de cómo se encuentra judicialmente ante Dios, producto de haber pecado. Yo voy muriendo, y si yo le digo, hermano, venga, viene con el agua. Entonces, queridos ciudadanos de Chile, oíd palabra del Señor, oíd palabra del Señor. Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. También estamos considerando Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, el obsequio, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un obsequio, es un regalo dado por gracia, es un don gratuito. Dios no pide nada tuyo, no pide que tú obedezcas nada, es un regalo, una dádiva. La religión dice que Dios da la vida eterna a cambio de que tú te portes bien, de que tú permanezcas bajo el pámpano de la vid, de que tú dejes de ser tibio, de que tú hagas o dejes de hacer. Pero eso no es una dádiva, eso es un premio. Tú vas a merecer este premio porque tú dejas de ser tibio, tú dejas de ser malo, guardas los mandamientos, dejas de pecar, ayudas al prójimo, tú permaneces con el pámpano de la vid, que tú vives una vida en santidad. Eso sería un premio. O sea, tú te merecerías tener la vida eterna, pero la vida eterna es un regalo, es una dádiva, es un obsequio del Señor. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? Cuando en la cruz murió por nuestros pecados. No hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte. O los pecados los pagas tú con tu propia muerte, o tú crees que Cristo te los pagó en la cruz con la muerte de Él en la cruz del Calvario. Es por eso que en Juan 8:24, en Juan capítulo 8, versículo 24, Dios está diciendo unas palabras bastante desafiantes. Está apelando al sentido común, pero son palabras bastante fuertes. Advierte el Señor y dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros.
Porque si no creyerais que yo soy tu Redentor, aquel que pagué el precio completo, total, en rescate de tu alma, que tú ya no tienes que pagar nada más por tus pecados. Los pecados tuyos los cargué todos yo y yo los pagué en forma total, completa. Yo no puse un pie y después empecé a pagar en cuota, porque tú tengas que pagar en cuota. El precio fue pagado en forma total, absoluta. Cristo es el Redentor, aquel que nos redime, pagando un precio completo en rescate de nuestras almas. En Juan 8:24 advierte el Señor y dice: por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. En otras palabras, o todos los pecados que nosotros siempre los vamos a cometer hasta que nos muramos, cada uno de ellos se paga con la muerte del alma. Todos, tú crees que te los pagó Cristo en la cruz y estás creyendo la verdad, que es tu Redentor, tu Salvador. Él pagó el precio en rescate de tu alma. Los pecados se pagan con la muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros. Todos los pecados que nosotros siempre los vamos a cometer, Cristo los supo desde antes. Porque el Señor tiene presciencia, tiene preconocimiento anticipado de saber las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo cuándo nosotros un día íbamos a nacer, cuánto tiempo íbamos a vivir, hasta que cada uno de nosotros muriésemos. Y por lo tanto, todo tipo de pecados que nosotros cometamos durante todo nuestro paso por este mundo, en la cruz del Calvario Cristo nos ha sustituido judicialmente todo nuestro paso por este mundo, porque nosotros jamás podremos llegar a la sublimación moral, frenar que pecar, llegar a un punto en que de ahí en adelante no pequemos más. Y un pecado, uno solo, por sí solo, independientemente a los demás pecados que usted pudiera o no cometer, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, de ahí en adelante ya no importa si usted de ahí en adelante ya no peca nunca más, como si usted pudiera no pecar nunca más, como si pudiera. Pero no importa si usted de ahí en adelante pudiera no pecar nunca más, porque ya pecó. Y el pecado tiene que ser sentenciado con la muerte del alma. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. No puede quedar ningún pecado impune. En lo penal, en lo judicial, no puede quedar ningún pecado sin pagar con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados, está diciendo el Señor en Juan 8:24, o todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, todos, ¿tú crees que te los pagué yo en la cruz? Todos, en forma total. Entonces tú, por tu fe, en lo que yo hice por ti, en la gracia, has sustituido al cielo, has salvado por gracia de Dios y fe tuya en la gracia. Y si no lo crees, si tú eres escéptico a esto, si tú eres escéptico al dictamen del Señor que dice el alma que pecare esa morirá, eres totalmente escéptico, no tomas en cuenta este dictamen, no le prestas la debida atención, no le prestas la debida atención que todo ser humano debiera prestarle a este dictamen del Señor que dice el alma que pecare esa morirá, y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, y un pecado basta. Por eso que en Romanos 3, versículos 22 al 23 dice: porque no hay diferencia entre ellos y yo, entre nosotros, no hay diferencia. Yo soy tan o más pecador que cualquier persona que está mirando acá, que están aquí en Viña del Mar. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está la gracia. Recibir gratuitamente, sin pagar nosotros, gratis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mediante la compra, mediante el mecanismo de comprar. Cristo compra nuestras almas pagando un precio en rescate de nuestras almas. Nuestras almas tenían que ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. Nuestros pecados los asumió Cristo, como si Él los hubiese cometido todos. Si se ocultase que Cristo jamás cometió un solo pecado, porque Él es Dios, pero Él los asumió. Él se lo dejó voluntariamente imputar a Él en la cruz del Calvario. Recordemos, Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él, Cristo, el pecado de todos nosotros. Recordemos 1 de Pedro 2:24, Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando ya Cristo tenía todos nuestros pecados, ocurrió el juicio. Ese juicio ante el gran trono blanco ocurrió en la cruz. Y Cristo fue condenado y murió por nuestros pecados. Cristo murió, fue condenado a la muerte y murió por los pecados nuestros. No por los pecados de Él, porque Él jamás pecó. Entonces, Él pagó los pecados nuestros. Y así nos redimió, nos compró. Él nos compró el precio de su vida, pagando un precio completo en rescate de nuestra alma. No hay que pagar ni un centavo más. Tú no tienes que vivir en santidad, dejar el pecado, obedecer los mandamientos. Ya fuiste salvo. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice:
nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo nos salvó, está hecho. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia, o sea, ahí está la gratuidad, sin que tú tengas que obedecer ningún mandamiento o dejar de pecar, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que estés convencido de que el sacrificio realizado por Cristo en la cruz ha sido más que suficiente para darte vida eterna, inmortalidad. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, por gracia y por misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí está la misericordia del Señor. Que nosotros no recibamos lo que nos merecemos. Nosotros no merecemos el castigo, la condena, el infierno. Eso es misericordia. No recibir lo que nosotros sí nos merecemos. Ahora, gracia. Recibir lo que nosotros no nos merecemos. Ningún ser humano se merece el cielo. Cristo nos da por gracia la vida eterna, el cielo. Entonces hay que creer en la gracia del Señor y en la misericordia del Señor. En el amor del Señor. Entonces, tenemos nosotros la actividad redentora de Cristo y luego la actividad sacerdotal. Cuando la persona oye el Evangelio, oye lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar, Él tuvo que morir por los pecados de nosotros, entonces la persona cree de todo corazón que Cristo le salvó su alma, se la rescató del infierno y que le dio vida eterna, entonces Dios pone el Espíritu Santo en la persona. Para tal efecto Dios le hace nacer de nuevo, pasa de muerte a vida, porque le dijo el Señor a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, primero Dios tiene que hacer nacer de nuevo el Espíritu que está muerto, para que Dios ponga el Espíritu Santo en nosotros. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Entonces, cuando Dios hace nacer de nuevo el Espíritu, le da un nuevo nacimiento espiritual a la persona, ahí la persona entra justificada por la puerta estrecha, pasa de muerte a vida, y Dios pone el Espíritu Santo. Y cuando la persona tiene el Espíritu Santo, tiene la vida eterna. De ahí en adelante adquiere la inmortalidad, mediante el Evangelio. En 2 de Timoteo 1:10, el apóstol Pablo dice, pero manifestada ahora, la gracia, eso fue manifestada de parte del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, no contra el espíritu, no contra el cuerpo, contra el alma, quien abolió la muerte contra el alma, ¿verdad? Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, dijo también Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Abolir la muerte contra el alma, o sea, capítulo 13, versículo 14. Eso es lo que Dios prometió, abolir la muerte contra el alma, que quede abolida la muerte contra el alma. Por eso que en 2 de Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. El Evangelio, cartel lo que dice el Evangelio. No, cartel, 1 Corintios 15. Mediante el Evangelio. Entonces, de nuevo, 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Este es el Evangelio, este es el anuncio. Mediante el hecho de que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 de Corintios 15, versículos 3 y 4. Este anuncio es llamado el Evangelio de nuestra salvación, que es anunciado a los gentiles. Cristo, Él pagó nuestros pecados, los pagó todos en forma absoluta, total, para que nosotros cuando naciésemos en este mundo
y comenzásemos a caer en pecados, no los tuviésemos que volver a pagar nosotros. Nos dejó inmortal nuestras almas. ¿De que nosotros vamos a sufrir en esta vida por pecar? Sí. ¿De que vamos a hacer tendremos diferentes castigos por pecar en esta vida? Sí. Pero nunca más la pena de muerte contra el alma. ¿Ok? Dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne sacará corrupción. Hasta el que siembra para el espíritu, del espíritu sacará vida eterna. Hay consecuencias por pecar, que eso no será librado el Salvador, pero nunca más la pena de muerte para el alma. Eso es lo que hay que creer, que Cristo nos dio la inmortalidad al alma mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió. ¿Qué tipo de muerte? La muerte del alma. En Mateo capítulo 26, versículo 38, en el huerto de Getsemaní, Cristo estaba muy angustiado sabiendo que tenía que enfrentar la cruz y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque la salvación era alma por alma. Cristo tenía que experimentar la muerte de su alma. En Isaías 53:11 leemos: verá el fruto en la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Danae, hermano Danae, ¿puede venir con el letrero para acá? Gracias. Dijo Dios: el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Pero también dijo Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. Esta es una promesa. Darle muerte a la muerte. Darle muerte a la muerte. O sea, abolir la muerte contra el alma. ¿Dónde está acá? Dios ha dicho, gracias hermano, Dios ha dicho: el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero también dijo Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces, en 2 de Timoteo 1:10 leemos acerca de la gracia del Señor. Pero manifestada ahora, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, del alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el Evangelio, mediante este anuncio, esto fue lo que hizo Cristo en la cruz para podernos dar la inmortalidad. Tuvo que morir por los pecados de nosotros, ¿verdad? Para poder cumplir la promesa que Él nos hizo, darnos vida eterna. Lo que tuvo que hacer Cristo fue morir en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Entonces nos sustituyó la pena de muerte. Cristo nos ha sustituido la cruz, la pena de muerte contra el alma. De que moriremos espiritualmente, sí, pero hay nuevo nacimiento espiritual a los creyentes. De que moriremos físicamente, sí, pero hay resurrección para vida y resurrección para condenación física. Lo que nunca tiene que morir es el alma. Porque dijo el Señor: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Querido amigo, arrepentidos, cambiados de parecer respecto de cómo os encontráis ante Dios, producto de haber pecado. Os encontráis con vuestras almas ya sentenciadas a la muerte y necesitan la salvación. Necesitan creer que Cristo les salvó cuando Él en la cruz murió por los pecados de nosotros. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, aparte de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Aquel que respondió penalmente por nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Recordemos la advertencia del Señor en Juan 8:24. Cristo advierte: por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, tu Redentor, aquel que pagué el precio completo en rescate de tu alma, que yo te redimí, que yo te salvé en la cruz, si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Quién paga la cuenta de los pecados? ¿La pagas tú? Tus pecados, vas al infierno. ¿Tú crees que te los pagó Cristo? Vas al cielo. Sustituido por Cristo, creyendo la obra de salvación de Cristo, creyendo que Cristo murió por los pecados de nosotros. Porque yo soy un pecador, yo soy un degenerado pecador, cochino y asqueroso. No me vengo a abrogar superioridad moral. Somos todos pecadores. Y un pecado basta para que el alma sea condenada a la muerte. Usted pecó, querido amigo, igual que yo. Entonces, ¿cómo se encuentra ante Dios? ¿Cómo piensa usted que se encuentra ante Dios? Producto de ya haber pecado. Debiera parecerle que se encuentra con su alma sentenciada a la muerte. Arrepentidos, cambiados de parecer respecto de cómo os encontráis ante mí, dice Dios. Dios cambió su parecer respecto de castigar al pueblo de Israel. Cambió su parecer respecto de castigar a los ninivitas.
Usted tiene que cambiar de parecer respecto de la condición en la que se encuentra ante Dios. Dice en Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que no quiere tu alma cambiar la forma de autopercibirse ante Dios. A la mayoría de la gente, Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, querido amigo viñamarino, compatriota chileno, ¿murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí, el Evangelio de nuestra salvación dice que sí. Le pregunto, ¿murió Cristo en la cruz por los pecados suyos? El Evangelio dice que sí, y así Cristo lo salvó. ¿Tiene usted vida eterna? Cristo prometió darnos vida eterna y esa promesa la cumplió en la cruz. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Le ha creído al Hijo? En Juan capítulo 6, versículo 28 al 29 le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. O sea, hacer la voluntad del Padre, hacer las obras de Dios es creer en el Hijo. ¿Qué es lo que dijo el Hijo? Yo le doy vida eterna. ¿Y dónde cumplió eso que dijo el Hijo? ¿Dónde lo consumó? En la cruz. Consumado es. Nos dio vida eterna, Juan 19:30. Lo ratifica el Señor Jesús respecto de qué es lo que es hacer la voluntad del Padre. En Juan 6:40 Cristo ratifica, lo vuelve a insistir, diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Creer que Cristo nos dio vida eterna cuando en la cruz murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Es creer en el Hijo. ¿Qué es lo que prometió el Hijo? Darnos vida eterna. Y esa promesa la consumó en la cruz. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Le ha creído al Hijo? En Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, se está hablando del juicio ante el gran trono blanco, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué estas personas le estarán diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que debieran estarle diciendo a estas personas al Señor? Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó aquí en la tierra su ministerio de salvación, comenzó a pregonar, arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, advirtiendo al Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado, Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, ¿qué debieran estarle diciendo estas personas al Señor? Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos, Señor, como usted lo empezó a demandar, cuando usted aquí en la tierra comenzó su ministerio de salvación? ¿Que no creímos acaso en el Evangelio, como usted lo empezó a demandar? Y en vez de estarle diciendo, Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos, Señor? ¿Que acaso no creímos con fe en el Evangelio? Le estarán diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Y por qué? ¿Por qué estas personas que estarán viviendo una vida en santidad, dejando el pecado, haciendo muchos milagros, profetizando en el nombre de Cristo, haciendo muchas obras beneficiosas, evangelio social, ¿por qué a ellos les estará diciendo obradores de maldad? Porque estas personas, cuando estaban vivas en la tierra, le estaban diciendo a los demás, para que tú tengas vida eterna, deja el pecado, para que tú tengas vida eterna, renuncia al pecado, para que tú tengas vida eterna, vive una vida en santidad. Mentira, para que tú tengas vida eterna, cree que Cristo murió por tus pecados. Cree la verdad de que Cristo murió por tus pecados y así cumplió la promesa que nos hizo a todos, darnos vida eterna. Son obradores de maldad, porque le están impidiendo entrar a las personas. Le están diciendo que tienen que hacer y dejar de hacer. En realidad lo que hay que hacer es creer que Cristo nos dio vida eterna. Querido amigo, recordemos que en Juan 5:24, Cristo mismo en primera persona prometió, diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ya no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Adelante, importante el mensaje. Entonces, recordemos
Recordemos Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estos son malas noticias, no son buenas noticias. Ir a juicio, a responder por nuestros pecados, ante un Dios infinitamente santo, estos son pésimas noticias. Pero vino Cristo, Hebreos 9, versículos 27 al 28, y en la misma medida, aquí está la sustitución, Cristo pagando Él en vez de nosotros, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez, y después de esto el juicio, y del juicio ser lanzado al lago de fuego, así también Cristo hizo lo mismo por nosotros, en vez de nosotros. Así también Cristo, una sola vez ofrecido, para llevar sobre sí los pecados de muchos. Y entonces, en Juan 5:24, Cristo advirtiendo, 2 veces, diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ya no va a juicio. A ese juicio final ante el trono blanco ya no viene, ya no va a condenación al lago de fuego. Ha pasado de muerte a vida. Crea en Cristo, querido amigo, no sea escéptico a Cristo. Porque la condenación a partir de la cruz del Calvario ya no es por pecar, no es por ser malo. Es por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma y por no creer que Cristo murió por los pecados de nosotros, la muerte que tenían que morir nuestras almas. Por no arrepentirse y por no creer en el Evangelio, la persona es condenada. Advirtió el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Y también dijo el Señor, en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no creyere en el Evangelio, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Entonces, ahora, a partir de la cruz del Calvario en adelante, ¿qué es lo que hay que hacer para tener vida eterna? Hay que creer que Cristo nos dio vida eterna. Entonces tú eres justificado por tu fe. Eres declarado justo habitante del cielo por tu fe en lo que Cristo hizo por ti y no en lo que tú haces o dejas de hacer, porque tus justicias no participan en la salvación. En 2 Corintios 5, 19 y en Timoteo 3, versículo 5 leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no nos está tomando en cuenta nuestros pecados porque somos todos pecadores y porque todos nuestros pecados los cargó Cristo en su cuerpo. Para Él hacerse cargo de nuestros pecados, para Él asumirlos, como si Él los hubiese cometido, para Él pagarlos con la muerte, para que no los pagásemos nosotros con la muerte de nosotros. Entonces Dios, para podernos justificar y llevarnos al cielo, no nos está tomando en cuenta nuestros pecados. Leemos 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, en Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, Dios no nos está tomando en cuenta ni nuestros pecados, ni nuestras malas obras, ni tampoco nos está tomando en cuenta nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia. Lo único que el Señor nos está tomando en cuenta para podernos justificar, elegir, apartar para Él, es nuestra fe en lo que consumó Cristo en la cruz, al precio de su vida, al morir por nuestros pecados. Lo que fue consumado fue la vida eterna que Él nos prometió. Entonces, querido amigo, a partir de la cruz del Calvario en adelante, ¿qué es lo que hay que hacer para tener vida eterna? Creer que Cristo, al morir por nuestros pecados, nos dio vida eterna. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es ahora la condena? ¿Cuándo el ser humano es condenado? ¿Por qué? Es condenado por no creer. Porque al no creer, invalida lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por su incredulidad, el ser humano invalida, hace inválido, anula la sustitución. Por eso que en Juan 8:24 Cristo dice, por eso dije, que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy vuestro sustituto, el Redentor, aquel que te salvé, que te redimí, que pagué el precio completo en rescate de tu alma, que yo te salvé del infierno, al morir en la cruz por tus pecados te di vida eterna. Si no creyereis que yo soy tu Redentor, en los pecados de vosotros moriréis, los tendrás que pagar tú, porque no puede quedar ningún pecado impune. Todo pecado tiene que ser condenado con la muerte del alma, no tiene que haber impunidad contra ningún pecado. O todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, los vas a pagar tú en el infierno, o ahora crees que te lo pagué yo en la cruz, y no hay más, no hay ninguna otra opción más, querido amigo. O los pagas tú, o los paga Cristo. ¿Quién los paga? ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? ¿Tú crees que te la pagó Cristo? Vas al cielo, gratuitamente, por tu fe en la gracia. Y si no, los pagas tú, porque la cuenta de los pecados hay que pagarla, no puede quedar impaga. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? Yo creí que la cuenta de mis pecados me la pagó Cristo en la cruz. ¿Has creído eso tú?
¿Has creído que Cristo murió por tus pecados y así te dio vida eterna? ¿Quién más quiere predicar? Querido amigo, querido compatriota chileno, Mauricio, por favor. Querido compatriota chileno, les rogamos, les exhortamos a que no despreciéis el mensaje de salvación. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dice 2 Corintios 5, 19 al 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Arrepentidos, ciudadanos de Viña del Mar, compatriotas chilenos de Chile, compatriotas chilenos, ciudadanos de Viña del Mar, arrepentidos y creed en las buenas noticias de salvación, creed en el Evangelio, atended a la palabra de salvación, atended, prestar oído al mensaje de salvación. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo Jesús es el Redentor, el que te compró tu alma, pagando el precio en rescate de tu alma, pagando por tus pecados, liberándote de tus pecados, de pagarlos tú. Cree que el pecado se condena con la muerte, pero que Cristo en vez de ti murió por los pecados tuyos. Cree que Cristo te salvó. Dice el texto más famoso de la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. En Juan 3:18 Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena, la incredulidad. Cristo dijo en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Ahora, en Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿cómo se verifica que una persona que dice creer en Cristo permanece rehusando creer en el Hijo? Cuando esa tal persona está diciendo que para por fin tener vida eterna, él tiene que dejar el pecado, que para por fin tener vida eterna, él tiene que estar viviendo una vida en santidad, que para por fin tener vida eterna, él tiene que estar permaneciendo con el pan para la vista, porque si no es cortado y echado al fuego, que para por fin tener vida eterna, él tiene que estar dejando el pecado, que para por fin tener vida eterna, él tiene que estar dejando de ser tibio, porque si no, Cristo lo vomita en la boca, y para por fin tener vida eterna, ahí se está demostrando que la persona está rehusando creer en el Hijo. El Hijo prometió y consumó la promesa en la cruz, darnos vida eterna. A partir de ahí la condena es por no creer, no por ser pecador, por no creer o incluso por creer, pero dudando, exento de fe. Bueno, yo sé que el mensaje molesta, la gente no quiere escuchar de Cristo, quiere vivir en su vida, pero lo más seguro después de morir, después de nacer es morir. Lo más seguro después de nacer es morir. Y cuando tú te mueras y abras tus ojos en el infierno, vas a estar diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí en el infierno? Porque no te arrepentiste nunca, y nunca atendiste el mensaje de salvación, no creíste en el Evangelio. Por eso, vas a morir en tus pecados, morirás en tus pecados, porque no creíste que Cristo pagó por tus pecados, que Él tuvo que sacrificarse por amor de nosotros. Entonces, no te olvides nunca, Juan 8:24, la advertencia del Señor. Cristo advierte, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O tú crees que los pecados te los pagué yo en la cruz, y si no, lo invalidas. Invalidas lo que yo hice por ti, invalidas la sustitución, quedando expuesto. Tú tenés que partir de la eternidad por cuenta tuya. Irás por las tuyas, querido amigo, a responder tú por tus pecados. No irás sustituido por Cristo. Entonces, querido amigo, el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito a través de los profetas, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, te pregunto, querido amigo, ¿murió Cristo por los pecados tuyos? Yo te hago encarecidamente esta pregunta, mi querido amigo. Querido ciudadano de Viña del Mar, hombre o mujer, querido compatriota chileno, le hago encarecidamente la pregunta,
¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Tiene usted vida eterna? ¿O usted no sabe a dónde va después de morir? Anda en tinieblas. En Juan 2:75 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe usted con seguridad a dónde va después de morir? En Juan 12:46 Cristo dijo, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe los creyentes en Cristo. Y dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí la promesa del Señor, en Juan 5:24, está diciéndolo 2 veces. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, la palabra de mí oye, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No que tendrá. No que si se porta bien, vamos a ver lo que sucede, si él está permaneciendo como el pámpano en la vid. No, ahora. Cristo está prometiendo ahora vida eterna. Right now, en este mismo momento. Tiene vida eterna. No que tendrá. Tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene. Y a juicio ya no viene, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora. Es por eso que en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo y sus colaboradores exhortan lo siguiente, diciendo, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, antes de ayer murió una chica joven, como de 21 años, la atropelló un transporte colectivo. ¿Dónde irá a parar esa alma? ¿Dónde fue? ¿Dónde está ahora? ¿Saben que la gente dice cuando alguien muere, vuela alto? Pastor del descanso eterno. Vuela alto. ¿Quién murió? Juan Pérez, vuela alto, pastor del descanso eterno. Y esa persona nunca se arrepintió, nunca creyó en Cristo como el Salvador. Fue indiferente, escéptico al mensaje de salvación. Y los mortales le están diciendo a esa persona que murió, respecto de ella, le dicen, vuela alto, pastor del descanso eterno. ¿Quién más murió? Juan Pérez, vuela alto. Vuela alto, Juan Pérez. Arriba te está recibiendo tu abuelita, tu mamita, tu papá, te están recibiendo todo. Y no puede haber algo más incierto que eso. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Patricio, por favor, acá, el letrero. En Mateo 7, en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la angosta puerta, por la estrecha puerta, y advierte el Señor, porque hay que entrar por la puerta estrecha. Advierte. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo al infierno, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. No que ellos mueren y vuelan alto, o que van al descanso eterno. Van al tormento eterno. No vuelan alto, vuelan hacia abajo, hacia el infierno. Muchos, no pocos, muchos son los que entran por la puerta ancha que da al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es muy trágico porque Cristo nos está diciendo y son pocos los que entran por ella, por la puerta estrecha al camino angosto. Si hubiese dicho eso sería mucho más esperanzador para la humanidad. Pero solamente Cristo dice que son pocos los que la hallan. Nos está diciendo los que entran por ella al camino angosto. ¿Y cómo se entra? Por la fe. La puerta es estrecha porque solamente se entra por la fe. Si tú agregas obras vas a quedar trabado. Por eso que la puerta es estrecha, porque solamente se entra por la fe en Cristo, la fe del Evangelio, la fe en la gracia del Señor. Bien, querido amigo, no sé, ¿alguien que quiera predicar o dejamos hasta acá el mensaje de salvación? ¿Alguien quiera tomar el micrófono y predicar? ¿Nadie? Ok, entonces, ciudadanos de Viña del Mar, compatriotas chilenos, ¿a cuánto estamos? ¿Qué fecha? 7. Estamos a 7 de diciembre del año 2025 y en curso. ¿Ha creído que Cristo murió por sus pecados? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Qué significa para usted el hecho de que Cristo, en vez de usted, haya muerto, haya sido condenado a la muerte y haya muerto por los pecados de usted? Para usted debiera significarle vida eterna, inmortalidad, excepción condenatoria, inimputabilidad penal. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tiene ahora? ¿Tiene vida eterna? Eso fue lo que prometió el Señor y lo cumplió, la promesa, la consumó en la cruz.
arrepentidos y creed en el Evangelio para que hagas efectiva la salvación de tu alma, la vida eterna que Cristo consumó en favor de todos los seres humanos de este mundo. Arrepentidos, ciudadanos de Viña del Mar, y creed en el Evangelio. Crean en Cristo, crean en Cristo, crean en nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta de salvación. En Juan 19 Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Compatriotas chilenos, ciudadanos de Viña del Mar, creer en Cristo Jesús como el Salvador, el Redentor, nacido de la Virgen María en Belén de Judá. Los ángeles le dijeron a los pastores de Belén: os damos buena de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallaréis al niño envuelto en pañales, recostado sobre un pesebre. Sobre los pesebres ponían las ovejas, los corderos del sacrificio. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Ciudadanos de Viña del Mar, atended al mensaje de salvación, arrepentidos y creed en el Evangelio, para que hagas efectiva por la fe la vida eterna que Cristo ha consumado en favor de todo ser humano, y que el ser humano tiene la responsabilidad de hacerla efectiva por la fe. Dios les bendiga. No, todavía no, permiso. ¿Se pueden colocar todo? Patricio. Ah, ¿dónde está Patricio? Que él tiene... Bueno, da alegría poder identificarse plenamente con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Da alegría, hermanos. El orgullo más grande. Identificarse con nuestro Salvador, ¿verdad? Nuestro Redentor. Aquel que pagó el precio en rescate de cada una de nuestras almas en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Verdad? Hermano Jare, ahí están los angelitos, esposa. Bien, entonces, celebremos la Pascua. Cristo es la Pascua nuestra, ¿verdad? Celebremos la Pascua. Cada uno de nosotros que somos genuinos salvados, no religiosos, vamos a colocar un pinito de Navidad, ¿verdad? En nuestras casas, un pesebre para hacer memoria del nacimiento de nuestro Redentor. No somos hipócritas religiosos, que ellos son celosos del formalismo, de las formas, y son incapaces de ver el fondo del porqué de las cosas, ¿verdad? Bien. Misión cumplida en este 7 de diciembre del 2025. ¿Cuánto queda para que Cristo venga a arrebatar a los de fe en Cristo, a la iglesia? Muy poco, ¿verdad? Muy poco. Y nosotros decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, tu iglesia, tu novia, te espera. Y todo aquel que oiga diga: ven, ven, Señor Jesús. Bien. Dios les bendiga.